¿ya? Acá observamos una gráfica, ¿no?, donde vemos el curso clínico típico de la rubiola. Observamos que la viremia ocurre más o menos entre el día 8 y el día 16 de enfermedad, y la presencia de linfadenopatía, la presencia del exantema, ya la linfadenopatía aparece más o menos entre el día 12-13 de enfermedad, y el exantema aparece aproximadamente en el día 15-16 de enfermedad, ¿no? Y los anticuerpos se van formando más o menos a las 2 semanas y media de enfermedad, ya para que el paciente posteriormente ya ocurra una curación espontánea de la enfermedad. Como ya mencionamos, ¿no?, la rubiola es una enfermedad viral característica. La característica clínica más importante viene a ser no solo el exantema, sino las lesiones ganglionares, retroauriculares o occipitales posteriores grandes y dolorosas, ¿ya? Y la presencia en 1 de cada 5 pacientes de las manchas de Forchheimer, ¿no? Las manifestaciones clínicas: fiebre, malestar, anorexia, que son manifestaciones inespecíficas para cualquier enfermedad viral, adenopatía, generalmente laterocervical u suoccipital, y la presencia del exantema. Las otras manifestaciones, como la cefalea, la poliartralgia, etcétera, no son muy frecuentes, ¿no? La trombopenia o encefalitis también puede presentarse en rubiola, pero no es lo común de presentación. El diagnóstico diferencial de la rubiola se hace con todas las enfermedades exantemáticas: el sarampión, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito, roceola infantum, monocleosis infecciosa, etcétera, ¿no? Si la enfermedad de Kawasaki, etcétera. Con todas esas se puede hacer el diagnóstico diferencial de la rubiola. Las complicaciones no son muy frecuentes, son raras, ¿no? Las artralgias o artritis a nivel de los dedos, muñecas o rodillas coincide con el exantema o una vez aparecido el exantema. La púrpura trombocitopénica es 1 de cada 3.000 pacientes con rubiola. La encefalitis, que es más frecuente en adultos que en niños, pero tiene una mortalidad más o menos del 25%, y la presencia de hepatitis. Otra enfermedad que también es importante ya es la fiebre escarlatina, ya que es una enfermedad producida secundariamente a una bacteria. El Streptococcus pyogenes con frecuencia llega al 15-30% de los niños y 5-10% en adultos, ¿no? Es el agente etiológico productor de la fiebre escarlatina. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que afecta fundamentalmente a niños en edad escolar, 5 a más años de edad. Desde el punto de vista microbiológico, podemos decir que el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, o también llamado Streptococcus pyogenes, es una bacteria aeróbica, es un coco gram positivo que frecuentemente coloniza la nasofaringe y la piel. Bueno, tiene una proteína M, ya esta proteína M en la pared celular constituye el mayor factor de virulencia, que es lo que ocasiona las manifestaciones generales de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de fiebre escarlatina, también tenemos que hablar de faringitis estreptocócica. Existe un score del Centor modificado por Maquisac, en donde en cierta forma ayuda o permite definir un poco el diagnóstico. 1, síntomas y signos, ¿no? Fiebre mayor a 38 puntúa, ausencia de tos también puntúa, adenopatía cervical anterior sensible, ya no es posterior, sino anterior, grandes y dolorosas, en el caso de la faringomielitis supurada o faringomielitis estreptocócica, que produce fiebre escarlatina. Inflamación o exudado amigdaliano también puntúa. Los mayores de 1 año puntúa positivamente, y los mayores de 45 años puntúa negativamente. Entonces, con esta puntuación, ¿no?, mientras más puntaje tenga, es más probable que el paciente tenga una faringitis estreptocócica, y si tiene un exantema, es más probable que ese exantema sea una escarlatina, ¿no? Entonces, ¿qué es la escarlatina? Es una infección respiratoria alta asociada a un rash característico, o un rash escarlatiniforme, que es provocada por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes en pacientes que no poseen anticuerpos antitoxina. Característicamente, ya este rash escarlatiniforme aparece más o menos a las 24 a 48 horas después del inicio de los síntomas, y luego de 3 a 4 días comienza a desaparecer, seguido de una descamación de la piel. En la zona de las manos o de extremidades o partes distales es una descamación bastante evidente, y en la zona central es una descamación furfurácea, o sea, finita, descamativa, genera una piel seca como una escama de pescado, ¿no? Ese es característico, o sea, aparece 2 al segundo o tercer día de un cuadro faríngeo, y dura de 3 a 4 días el exantema, y luego desaparece y deja un rash o una descamación fina furfurácea central y una descamación extensa en las partes periféricas, ¿no? Acá tenemos una gráfica de la escarlatina. Vamos a ver un salpullido por escarlatina. Vamos a ver las líneas de Pastia que se observa básicamente en los pliegues. Estas líneas de Pastia, ¿cuál es su característica? Que va a ser una línea blanca rodeada de un halo eritematoso que se ubica en los pliegues
nasogeniano, en los pliegues axilares, inguinales, etcétera, ¿no? Es la clásica línea de Patterson. Y otra característica clínica de la escarlatina es la lengua aframbuesada. El diagnóstico, obviamente, la sospecha clínica de una enfermedad faríngea debe realizarse obviamente el cultivo de la zona faríngea o una prueba rápida por detección de antígenos, que es el TESPAC, ¿ya? Hoy el tratamiento definitivamente de elección ya se hace con la penicilina, o los pacientes alérgicos a las penicilinas tenemos los macrólidos. Penicilinas, entre ellas tenemos ya la amoxicilina a dosis 50 miligramos por kilo día por espacio de 10 días, ¿ya? O tenemos las penicilinas benzatínicas, ¿no? ¿Ya? En los alérgicos de las penicilinas tenemos la eritromicina, dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día dividido en 4 dosis, o las acitromicinas a dosis de 10 miligramos por kilo día por 5 días, o la claritromicina a dosis de 15 miligramos día dividido en 2 dosis. Entonces esas son alternativas al tratamiento a las penicilinas, ¿no? En teoría no se encontraba ningún estreptococo beta hemolítico de grupo A o estreptococo piógeno que sea resistente a las penicilinas. Se supone que todos son sensibles y deberían mejorar con este tratamiento. Las complicaciones son de las faringoamilitis supurada, ¿no? O sea, las complicaciones supurativas son el resultado de la invasión de las estructuras adyacentes, ¿ya?, a la zona faríngea. Entre ellas tenemos ¿qué cosa? El absceso amigdaliano, el absceso retrofaringio, tenemos la linfadenitis cervical, la sinusitis, la otitis, la mastoiditis, etcétera, ¿no? Y tenemos las complicaciones no supurativas, que son la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica o la ascitis reactiva, que son complicaciones inmunológicas de la enfermedad. Y por eso estos pacientes deben recibir tratamiento, ¿no?, para evitar las complicaciones ya sea supurativas o complicaciones no supurativas. Otra de las enfermedades ya exantemáticas tenemos la roseola infantum o exantema súbito. Esta roseola infantum o exantema súbito, ya al hablar de esto estamos hablando del exantema más frecuente en los 2 primeros años de vida y que lamentablemente no se hace mucho diagnóstico, muchas veces pasa desapercibido. Es causada clásicamente por el herpes virus tipo 6, ¿ya? Predomina, tiene una prevalencia estacional en los meses de primavera y otoño, que afecta a niños entre los 3 meses a 3 años de edad, ¿no? Como ya mencioné, es el exantema más frecuente en los primeros años de edad, en los primeros 2 años de vida. ¿Eso qué significa? Si nos llega a la emergencia un niño con lesiones exantemáticas, rojizas, síntomas generales, y tiene 1 año, año y medio, probablemente sea una roseola infantum, ¿no? ¿Ya? El periodo de incubación de la roseola infantum es muy parecido a la mayoría de las enfermedades exantemáticas, más o menos de 7 a 15 días. No hay pródromos e inicia de forma brusca, con fiebre 38-39, que ocasionalmente se acompaña de convulsiones febriles, ¿ya? O sea, la asociación más frecuente de esta forma de presentación del exantema es la convulsión febril. Puede aparecer lesiones mucosas, orales, conjuntivales o sintomatología respiratoria. A menudo o con frecuencia se palpan poliadenopatías. Es muy frecuente encontrar estas poliadenopatías. Tras remitir la fiebre, aparecen recién las lesiones cutáneas. El paciente aparentemente luce bien, ¿no?, luce sin malestar, el estado general mejora, pero las lesiones cutáneas son las que predominan, ¿no? La erupción se inicia en el tronco, en el cuello, región retroauricular y espalda, con una mínima afección facial y de extremidades, ¿no? O sea, es más que todo es central y a nivel troncal. La duración del exantema oscila entre las 2 horas y los 2 días, más o menos es la duración del exantema. Las complicaciones, ya se ha descrito irritabilidad, convulsiones, casos aislados de encefalitis, ¿no? Excepcionalmente se ha descrito su asociación con la púrpura trombocitopénica. No es muy frecuente, pero se han descrito algunos casos. También se han descrito casos de hepatitis, neumonitis, neuropatía, meningoencefalitis, trombocitopenia y encefalopatía tras un episodio de exantema súbito clásico. El diagnóstico es historia clínica, ya es de repente la asociación con la convulsión febril ayuda también al diagnóstico. Podemos hacer diagnóstico serológico a través de la determinación de anticuerpos específicos circulantes anti-herpes virus tipo 6, ¿no? Los títulos de anticuerpos de los anticuerpos no se detectan durante la fase aguda de la enfermedad, sino aparecen habitualmente a los 7 días y siendo más evidente a los 14 días de la enfermedad, ¿no? Por eso de inicio, cuando está en plena fase aguda, es mejor no pedirlo. Si queremos
confirmar el diagnóstico debemos pedir por lo menos entre los 7 y 14 días de haber iniciado la enfermedad. El tratamiento, como la mayoría de las enfermedades virales, no tienen un tratamiento específico, ¿no? El tratamiento solamente es sintomático, ¿no? Si tiene fiebre, calmar la fiebre, si hay malestar, calmar el malestar con analgésicos, antipiréticos, etcétera, ¿no? Si tiene un poco de rinorrea, antihistamínicos, etcétera, ¿no? Pero no existe un tratamiento específico en la enfermedad, el tratamiento es sintomatología, ¿no? Otras enfermedades tenemos el eritema infeccioso, ¿no? El eritema infeccioso, que es un proceso viral causado por el parvovirus B19. El eritema infeccioso suele observarse en forma de pequeñas endemias, ¿no? Durante los meses de primavera y verano. Se observa en niños entre los 5 y los 14 años, o sea, es una patología más frecuente en niños más grandes, y el virus se transmite fundamentalmente por vía respiratoria, como cualquier enfermedad viral, a través de la gotita fluye. El periodo de incubación oscila entre los 4 y los 10 días, ¿ya? Y luego del periodo de incubación, que dura entre 4 y 10 días, existe un periodo prodrómico, en donde el paciente durante 1 o 2 días tiene malestar general, fiebres, pruritos, cefalea, mialgia, náuseas, que preceden todo esto a sintomatología general a la aparición de un rash. El periodo eruptivo, la erupción suele persistir durante 3 a 5 días y esta erupción se manifiesta como una erupción maculopapular en ambas regiones malares, ¿no? Que confiere a los niños un aspecto de mejilla abofetada, por eso se le dice que es el signo de la cachetada o el signo de la bofetada. Se extiende estas lesiones a tronco, superficie de extensión de las extremidades y nalgas, ¿no? Que es característico, ¿no? Entonces esta es una cara, ¿no? Un exantema eritema infeccioso donde vemos una lesión característica a nivel de cara, ¿no? No hay que olvidar que esto es producido por el parvovirus B19, ¿no? El signo de la bofetada, como si el niño hubiera recibido una bofetada en una o en ambas mejillas. La infección por parvovirus B19 puede resultar severa en 3 grupos de pacientes: en los inmunocomprometidos, en los fetos y en los pacientes con hemoglobinopatías, ¿ya? En estos pacientes con hemoglobinopatías por lo general cursan con anemia hemolítica, ¿ya? El diagnóstico se basa en las características clínicas de las lesiones. Si el signo de la cachetada o el signo de la bofetada es el signo clínico más característico para el virus B19, algunos de estos pacientes pueden cursar con una anemia hemolítica severa. El diagnóstico no se sospecha clínicamente y se confirma a través de anticuerpos específicos frente al parvovirus B19. ¿Ya? El tratamiento, como muchas de estas enfermedades, el tratamiento suele ser sintomático. Si hay fiebre, calmar la fiebre; si hay moco, un poco antihistamínicos. Por lo general podemos decir que este es un proceso autolimitado y benigno, ¿ya? Y algunas complicaciones como la anemia hemolítica no es frecuente, salvo que el niño tenga alguna condición de riesgo como la antes mencionada, ¿no? Así como existen enfermedades que donde es difícil diferenciar si es un exantema por sarampión, por rubiola, tenemos algunas enfermedades exantemáticas que tienen una distribución muy característica, ¿no? Entre ellas tenemos la enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es una entidad cuyo componente vesicular se encuentra en la mano, en el pie y en la boca, característico de muchos pacientes. La mayoría de los casos de esta enfermedad es producida por el Coxsackie virus A16 y por el enterovirus 71. Por lo general se observa en niños entre los 2 y los 7 años de edad durante los meses de verano y otoño. Tiene un periodo de incubación que va aproximadamente de 4 a 6 días y puede existir pródromos, ya tales como fiebre, malestar, astenia, faringitis, como cualquiera de las enfermedades que hemos visto, pero que duran por lo general 1 a 2 días y luego aparece el cuadro cutáneo mucoso, ¿ya? Esta enfermedad de mano, pie, boca, las lesiones orales, ¿ya? Por lo general son la presentación más frecuente, 90% de los casos. Al decir mano, pie, boca, lo común es que aparezca en la mano, en el pie y la boca, pero a veces solamente aparece en la boca, a veces solamente mano y pie, a veces mano y boca o pie y mano, ¿no? Por lo general, como mencioné hace un rato, la presentación más común es las lesiones orales. En un 50% de los casos existe fiebre, ¿ya? Y menos de la mitad de los pacientes pueden palparse adenopatías submandibulares. La enfermedad por lo general suele resolverse aproximadamente de 5 a 10 días y solo se ha descrito complicaciones graves en algunos casos excepcionales, como la neumonitis, miocarditis, que generalmente es producida por Coxsackie A7, meningitis o encefalitis producida por el enterovirus 71. Pero por lo general la forma de presentación es una forma benigna, ¿no? Y se resuelve 5 a 10 días. O sea, las lesiones que se observan en la boca y las lesiones que se observan en las manos y en los pies tienen ese tiempo de duración. El diagnóstico diferencial debe plantearse básicamente con un herpes oral, ¿no? Un herpes simple a nivel de cavidad oral, ¿no?
que cuando la lesión de enfermedad de mano, pie, boca solamente tiene manifestaciones orales, es difícil hacer la diferencia. El tratamiento, como es una enfermedad viral, por lo general el tratamiento es sintomático. Acá vemos, ¿no?, en donde las lesiones características, vesículas en las manos, en el pie y también en la boca, ¿no? Es por eso se llama enfermedad de mano, pie, boca. Ya no siempre se va a encontrar en todos los pacientes estas tres características. Muchas veces sí se encuentran, pero pueden ser en los tres componentes, o puede ser en una o en dos de los tres componentes. Otra enfermedad que es bastante característica y que es difícil confundir con otra entidad es la varicela, ¿ya? La varicela y el herpes zóster están producidas por el mismo virus, que es el virus de la varicela zóster. Esta enfermedad puede adquirirse por contacto cercano con un paciente con varicela o con herpes zóster, penetrando por vía respiratoria conjuntival, ya sea por contacto directo o por inhalación de las secreciones respiratorias infectadas. Los niños generalmente con varicela son contagiosos desde 2 días antes hasta 5 días después de inicio de la erupción, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene manifestaciones generales, inespecíficas, antes de que ocurran las lesiones de la varicela, características de la varicela, puede contagiar al resto de sus compañeros en el colegio desde 2 días antes, y durante la aparición de la varicela o las lesiones características de la varicela hasta 5 días después de iniciar la erupción. Entonces, el periodo de incubación de esta enfermedad dura aproximadamente de 2 a 3 semanas, ¿no? Un promedio de 14 a 17 días. Tras unos pródromos, ya que recuerdan a una infección de vía respiratoria alta, la erupción se inicia en el cuero cabelludo, ¿ya?, en cara, progresa en forma centrípeta hacia el tronco y raíz de las extremidades, ¿no? Acá vemos las lesiones características de la varicela, que son característicamente, se llaman lesiones polimorfas. O sea, vamos a encontrar en diversas formas de lesiones costrosas, lesiones vesiculares, etcétera, ¿no? Ya es característico de la varicela. La varicela puede ser muy pruriginosa y es característico que se puedan observar a la vez las lesiones en todos los estadios, ¿no? Pues se llaman lesiones polimorfas. O sea, lesiones en un mismo paciente vamos a encontrar vesículas, pústulas y costras, etcétera, ¿no? Pues se llaman lesiones polimorfas. El polimorfismo regional, que es característico de la varicela. La erupción puede acompañarse de fiebre, cefalea, malestar general, artralgias, mialgias, adenopatías, predominio laterocervical. La complicación más frecuente son las piodermitis, que es la complicación dérmica más frecuente. En los niños inmunocomprometidos, las complicaciones graves son las más importantes. Entonces tenemos las neumonitis y las encefalitis, que son mucho más frecuentes en el inmunocomprometido que en el inmunocompetente. Otras complicaciones de este proceso incluyen ¿qué cosa? Se han descrito algunos casos muy aislados de púrpura Hellman-Schönlein, neuritis óptica, orquitis y pancreatitis, ¿no? Entonces, son presentaciones poco frecuentes, pero hay que tenerla en cuenta en un paciente que tiene estas enfermedades, ¿no? Hay que preguntar por el antecedente. Acá vemos, este es un resumen ya en donde se observa qué cosa, ¿no? Tenemos el virus del herpes simple tipo 1, el virus del herpes simple tipo 2, el virus de la varicela zóster. Todos estos son virus herpes simples que producen diversas enfermedades. Tenemos el virus del herpes simple desde el 1 hasta el 8, en donde tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, varicela, sarcoma de Kaposi, pitiasis rosada, etcétera, ¿no? Entonces, estos virus herpes simples están relacionados a muchas enfermedades virales, algunas exantemáticas y otras dermatológicas, ¿no? Esto es en relación a las enfermedades exantemáticas de la infancia, que es importante tenerlas en cuenta todas en común y cada una tiene una característica particular.